La mayoría de las personas pasa toda su vida buscando respuestas fuera de sí mismas, preguntándose por qué el sufrimiento parece no tener fin, por qué la paz parece un horizonte inalcanzable, por qué el corazón grita y nadie lo escucha. Pero el maestro Rumi decía, la respuesta que buscas ya está dentro de ti, solo el ruido del mundo te impide oírla. El verdadero despertar espiritual no ocurre cuando encuentras algo nuevo, sino cuando recuerdas lo que siempre has sido. Y este video no es solo una explicación, es un espejo, porque si has llegado hasta aquí, es porque tu alma está cansada de dormir dentro de la ilusión y está lista para recordar el camino de regreso al amor divino. Escribe ahora en los comentarios, estoy listo para recordar mi alma. Esa es la contraseña del despertar. Aunque busques en 1000 caminos, solo en tu corazón hallarás el sendero que conduce al infinito. Esa es la voz de Rumi, susurrando en los rincones más silenciosos de tu ser. Esta enseñanza no pretende darte algo que no posees, pretende desvelar lo que olvidaste bajo el peso de la mente. La mayoría confunde el despertar espiritual con aprender algo nuevo, cuando en verdad es un proceso de desaprender los miedos heredados, los pensamientos prestados, los modelos invisibles que te han dicho quién deberías ser. Rumi enseñaba que la verdad no se adquiere, se revela, y solo puede revelarse cuando dejas de correr detrás de sombras y te atreves a detenerte. El sufismo lo llama Zikr, el recuerdo sagrado. No es repetir palabras, es recordar lo que eres. Cuando el discípulo pregunta, ¿cómo encontrar a Dios?, el maestro responde, deja de buscar, y Él se revelará. El acto de buscar con la mente es el acto de negar con el alma, porque lo que buscas es lo que busca en ti. El despertar espiritual es ese instante en que cesas de perseguir y comienzas a escuchar, no con los oídos, sino con el silencio que hay detrás del ruido. Imagina por un momento que el universo entero es un espejo. Todo lo que experimentas, cada dolor, cada pérdida, cada deseo, no es un castigo, sino un reflejo de lo que tu alma necesita ver para recordar quién es. Este es el lenguaje secreto de la existencia. Rumi decía que el fuego que te quema es el mismo que te ilumina. Lo que llamas sufrimiento es la purificación del oro interior. Nada llega para destruirte, todo llega para devolverte a tu esencia. Cuando entiendes esto, la vida deja de ser una guerra y se transforma en una danza. El sufismo es precisamente eso, la danza del alma con el amado. El derviche gira no para escapar del mundo, sino para disolver el yo en el centro del todo. Cuando el alma gira lo suficiente, descubre que nunca estuvo separada, que el miedo era apenas una sombra temporal en un océano eterno de luz. Ese es el verdadero significado del despertar. No un conocimiento intelectual, sino una rendición profunda ante la unidad. Pero hay algo que la mayoría ignora. El despertar no es un destino, es un despojarse continuo. Cada día, el buscador muere un poco para nacer más cerca de su verdad. Muere antes de morir, decía Rumi. No porque desees la muerte física, sino porque necesitas morir a cada falsa identidad que construiste. Morir a la imagen, al orgullo, al control, al deseo de entenderlo todo. Porque la mente no puede comprender el infinito, solo el corazón puede abrazarlo. Y cuando el corazón abraza el infinito, algo inexplicable sucede. La soledad se transforma en presencia. El vacío deja de ser una amenaza y se vuelve cuna de creación. Todo el universo se convierte en un suspiro del amado, y tú descubres que siempre fuiste parte de ese aliento. Entonces entiendes por qué Rumi decía, no eres una gota en el océano, eres el océano en una gota. Este es el tipo de revelación que no se lee en los libros, sino que se experimenta en el silencio entre dos respiraciones. Ahora cierra los ojos un instante. Siente tu respiración. Observa el espacio entre inhalar y exhalar. Allí está el portal. El silencio interior no es vacío. Es la voz de Dios hablando sin palabras. Cada vez que te silencias, algo en ti despierta. Cada vez que sueltas el control, la luz interior crece. Y tal vez sea por eso que tantas personas tienen miedo del silencio, porque el silencio revela todo lo que temen ver. Pero Rumi
No te pide que huyas. Él te invita a danzar con tus sombras, porque incluso ellas son mensajeras del amor divino. La oscuridad no es el opuesto de la luz, es el vientre donde la luz nace. En el sufismo llamamos a esto fana, la disolución del ego. Cuando el yo se disuelve, el amor se convierte en el único que ve, el único que siente, el único que existe. Y el despertar espiritual es el momento en que dejas de decir «yo amo a Dios» y comienzas a decir «Dios ama a través de mí». El alma despierta no necesita que el mundo cambie, porque ella se ha convertido en el cambio. Donde antes había miedo, ahora hay compasión. Donde antes había duda, ahora hay entrega. Y donde antes había búsqueda, ahora hay plenitud. Eso es lo que Rumi quiso decir cuando escribió: más allá de las ideas del bien y del mal, hay un campo. Allí te encontraré. Ese campo no está en ningún lugar del mundo físico, sino en el centro de tu ser. Y es aquí donde el verdadero despertar comienza, cuando percibes que nada te falta. Que todo el camino espiritual no trata de volverte algo, sino de recordar lo que siempre fuiste, una chispa de lo divino, viajando a través de la experiencia humana para reconocerse de nuevo. Cada desafío es una invitación al recuerdo. Cada dolor es un empujón del amado que dice, despierta. Hay más en ti de lo que imaginas. Pero dime, ¿alguna vez sentiste que estabas al borde de algo inmenso pero no sabías qué era? Esa sensación de estar a punto de recordar algo que olvidaste hace vidas. Eso, mi querido buscador, es el umbral del despertar. Y una vez que lo cruzas, no hay regreso. Porque ver la verdad es quemarse en ella y renacer como luz. El verdadero despertar no ocurre cuando alcanzas un estado perfecto, sino cuando aceptas que nunca lo harás. Este es el secreto que rompe la ilusión de todo buscador. El alma no despierta para escapar de su humanidad, sino para abrazarla con amor total. Porque mientras sigas buscando la pureza fuera de tus imperfecciones, seguirás dormido dentro de la dualidad. El maestro Rumi decía: el alma madura cuando aprende a besar las cicatrices de su propio corazón. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de verla tan claramente que deja de asustarte. Muchos piensan que el camino espiritual consiste en subir, ascender, alcanzar niveles más altos de conciencia. Pero Rumi te susurra otra cosa. El camino no es hacia arriba, es hacia adentro. No estás ascendiendo al cielo, estás cayendo al corazón. La caída es el vuelo verdadero, porque solo quien se atreve a descender al fondo de sí mismo descubre el jardín secreto donde florece la unión con lo divino. Allí donde la mente ya no puede seguirte, el alma comienza a cantar. Cuando todo parece desmoronarse, cuando el silencio se vuelve insoportable, cuando la fe parece disolverse entre tus dedos, justo ahí, algo invisible te está llamando. Es la voz que habita detrás del ruido de tus pensamientos. No te pide respuestas, solo presencia, porque las respuestas no están en la mente, sino en la quietud que la mente teme. Y cuando logras permanecer un instante en esa quietud, una comprensión diferente surge. No necesitas entender, necesitas sentir. El despertar espiritual no es un logro, es un colapso sagrado. Es cuando lo que creías que eras ya no puede sostenerse. Es cuando la máscara se cae no porque quieras, sino porque el fuego interior se vuelve demasiado real para seguir fingiendo. La mayoría intenta controlar este proceso, pero el alma no negocia. Te llevará al límite de tus creencias hasta que comprendas que no hay nada que controlar, porque la vida nunca ha estado en tus manos. Rumi decía que la flor no necesita aprender a abrirse, solo necesita luz. Y tú eres esa flor que intenta forzar su propia apertura con miedo a la oscuridad. Pero la oscuridad es la cuna de tu floración. Cuanto más la rechazas, más te alejas del jardín interior. No busques luz afuera, conviértete en espacio para que la luz se manifieste. Este es el secreto de los místicos. La iluminación no llega por acumular conocimiento, sino por rendirte a la inocencia. Has pasado tanto tiempo intentando reparar lo que nunca estuvo roto. La mente te convence de que algo falta, que debes alcanzar algo más, un próximo nivel, una técnica nueva. Pero Rumi te diría, no eres una gota buscando el océano, eres el océano soñando
que es una gota. Todo lo que persigues ya habita en ti. El despertar no te añade nada, te desnuda. Te deja sin armaduras, sin discursos, sin nombres, hasta que solo queda la simpleza de ser. El silencio que temes contiene la voz que has esperado toda tu vida, pero mientras sigas huyendo de él, seguirás viviendo entre ecos. La mente habla, el alma canta, la mente busca razones, el alma reconoce. Por eso Rumi enseñaba a danzar, no para distraer la mente, sino para confundirla, para que su ritmo se rompa y el corazón pueda asumir el control. Cuando el cuerpo se mueve sin motivo, el alma encuentra su lenguaje. Nadie te dijo que el despertar duele porque es un parto. La conciencia se expande como un nacimiento constante, y cada contracción es una resistencia que se disuelve. No estás perdiendo nada, estás dando a luz a ti mismo. Las lágrimas que caen son las aguas del parto del alma. Por eso el sufrimiento no es castigo, es purificación. Lo que duele no es la verdad, sino la resistencia a verla. Mira profundamente dentro de ti. Todo lo que has llamado caos es una coreografía perfecta. Nada está fuera de lugar, ni una herida, ni una caída, ni una demora. Todo lo que sucedió porque era necesario para recordarte el punto exacto donde perdiste el hilo de tu esencia. Y cuando lo ves sin juzgar, el hilo reaparece y comienzas a hilar tu vida con hilos de conciencia en lugar de miedo. Rumi decía que Dios no se revela a través de los cielos, sino a través de la transparencia del alma. Cuando limpias tus ojos interiores, lo divino se vuelve inevitable. El sol no aparece, simplemente las nubes se disuelven. Así funciona el despertar. No traes la luz, retiras los velos, y cada velo es una idea fija sobre quién crees que eres. Cada vez que dejas caer una, la existencia se vuelve un poco más clara. Muchos buscan al maestro fuera, pero el verdadero maestro te encuentra cuando estás preparado para escucharte. El maestro no te enseña nada nuevo, solo te recuerda lo que fingías olvidar. Por eso Rumi decía, el maestro aparece cuando el discípulo desaparece. Desaparecer no es morir, es volverte tan silencioso internamente que el conocimiento te atraviesa sin resistencia. No hay más preguntas, solo una sensación profunda de saber sin pensar. El amor divino no es emoción, es conciencia. No te eleva como euforia, te disuelve como fuego suave. No grita, te susurra, no promete paz eterna, te da presencia viva. Rumi lo llamaba el vino sin forma. Quien bebe de él deja de buscar, porque comprende que cada respiración es una copa llena. El amor no es algo que sientes, es lo que te observa sentir. Hay momentos en que creerás haber perdido la conexión. No es una pérdida, es una prueba. El alma necesita probar tu silencio antes de confiarte su verdad. El desierto espiritual no es castigo, es iniciación. Solo en el vacío puedes distinguir la voz real del ruido mental, y cuando por fin escuchas la voz que no viene de ninguna parte, comprendes que siempre fue tuya, solo que hablaba en otro idioma, el idioma del ser. Muchos esperan que el despertar traiga respuestas claras, pero lo que trae es claridad sin respuestas. Porque cuando ves con el corazón, ya no necesitas entender con la mente. Lo que antes eran preguntas, se vuelven melodías, y la vida se transforma en un poema sin final. Ese es el punto donde Rumi se rendía al silencio, donde las palabras se vuelven inútiles ante la inmensidad de lo sentido. No busques comprender el misterio, sé el misterio. Cada intento de definir lo sagrado lo mata. El sufismo enseña a volverse espacio, no sabiduría, a dejar de sostener y empezar a ser sostenido. Cuanto menos controlas, más gracia te guía. Y la gracia no sigue tu plan, sigue tu entrega. Lo que la mente llama pérdida, el alma llama dirección. Recuerda, no necesitas más fe, necesitas más rendición. La fe intenta creer, la rendición ya sabe. La mente cree en Dios, el alma lo experimenta. Cuando dejas de pensar en Él como algo separado, descubres que nunca ha habido distancia. Cada átomo de tu ser vibra con la misma melodía. Lo que llamas yo es apenas una nota de la sinfonía del todo. El despertar no cambia el mundo fuera de ti, cambia cómo lo ves, y al cambiar tu mirada,
el mundo se transforma sin esfuerzo. Dejas de pedir que la realidad sea diferente y comienzas a ver la perfección oculta incluso en el caos. Rumi decía que hasta las tormentas son mensajeras del equilibrio. Cuando comprendes eso, ya no temes la tormenta, la invitas a danzar contigo. El mayor error del buscador es intentar llegar al final, pero el despertar no tiene fin, porque cada revelación abre otra puerta. El camino no se recorre en línea recta, sino en espiral. Vuelves a los mismos lugares, pero con una conciencia diferente. Eso es evolución espiritual, recordar lo mismo pero de forma más profunda. Dicen que el silencio es vacío, pero el silencio verdadero está lleno de presencia. Cuando la mente se detiene, no te quedas sin pensamientos, te quedas con la verdad. Rumi llamaba a ese instante la pausa entre dos notas, porque allí la música de lo divino se revela. No es ausencia de ruido, sino la melodía más pura del universo. Y lo que descubres ahí no es algo nuevo. Es el eco de tu alma recordando que nunca se fue. El zikr no es repetir un nombre divino, es dejar que el nombre repita tu existencia. Cada vez que pronuncias Alá, no estás llamando a Dios, estás siendo pronunciado por Él. Es un regreso a la vibración original que dio nacimiento a tu alma. El verdadero zikr ocurre cuando la mente ya no entiende las palabras, pero el corazón comienza a arder. No hay esfuerzo, solo resonancia. La mayoría cree que despertar es abrir los ojos, pero es lo contrario. Es cerrarlos a la ilusión. Lo visible te distrae, lo invisible te revela. Por eso los derviches giran, para que el mundo pierda sentido y el alma recupere su centro. En el giro, el tiempo se disuelve, el cuerpo desaparece, y solo queda el punto inmóvil que observa. Ese punto eres tú, sin historia, sin nombre, sin límite. Rumi decía que el fuego no destruye al oro, lo purifica, y ese fuego es el amor. Por eso, cuando la vida te quema, no es castigo, es alquimia. Estás siendo moldeado por la mano invisible que sabe lo que puedes soportar. El ego cree que muere, pero solo se derrite para revelar el brillo real del alma. El dolor, en verdad, es la temperatura del despertar. No hay un camino correcto, hay un ritmo. Cada alma danza al compás que necesita. El sufismo no impone formas, revela flujos. Mientras más intentas imitar, más te alejas de tu esencia. Porque lo divino no busca copias, busca ecos auténticos. Tu tarea no es ser como Rumi, sino descubrir al Rumi que ya habita en ti, esperando ser escuchado. Has creído que la iluminación te separará del mundo, pero el verdadero despertar te une a todo. Dejas de mirar a las personas como extraños y comienzas a ver rostros del mismo amado bajo 1000 disfraces. El ego ama a quien lo hace sentir especial. El alma ama porque no puede hacer otra cosa. Es una gravedad invisible que atrae todo hacia el centro del uno. El error no está en pensar, sino en creer que eres lo que piensas. La mente es una herramienta divina, pero solo si se rinde ante el corazón. El sufismo enseña que el intelecto es la vela y el corazón el fuego. Sin fuego la vela es inútil. No apagues tu mente, enciéndela con amor. Solo entonces la luz se vuelve conocimiento vivo. Muchos buscan señales, milagros, confirmaciones, pero el milagro más grande es la existencia misma, el aire que entra, el pulso del corazón, el calor del sol. Cada instante es una revelación, pero estás tan distraído buscando lo extraordinario que pasas por alto lo sagrado. Despertar no es ver más, es ver mejor, es mirar lo cotidiano hasta que se vuelve divino. Hay quienes piensan que la oración es hablar con Dios, pero en realidad es escucharlo. La verdadera oración no tiene palabras, es una respiración consciente. Cuando respiras con presencia, el universo entero respira contigo. Rumi decía que el alma es el oído con el que Dios escucha su propia voz. Por eso, cuando oras en silencio, Él te responde con vida. El sufrimiento no te rompe, te abre. Lo que duele no es la herida, es la resistencia a mirar dentro de ella. Cada lágrima es un permiso que el alma se da para sentir lo que evitaba. La compasión no nace del entendimiento, sino del contacto, y es en el dolor aceptado donde nace la ternura divina.
la comprensión de que todos estamos intentando recordar el mismo amor. No intentes sanar el pasado. Deja que se disuelva en el presente. Lo que llamas memoria es solo una historia que tu mente sigue repitiendo. Pero la conciencia no tiene pasado. Cuando miras una herida sin interpretarla, ella se convierte en luz. Eso es el perdón. No justificar, sino liberar. No cambiar lo ocurrido, sino despertar del sueño de lo ocurrido. Muchos se preguntan cómo reconocer si están despertando. Es simple. Si estás más sensible, estás más vivo. Si algo que antes te parecía normal ahora te pesa, es señal de que el alma ya no tolera mentiras. El despertar no te vuelve perfecto, te vuelve verdadero. Y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. El alma no busca certezas, busca profundidad. Las certezas son muros, la profundidad es océano. Por eso Rumi invitaba a los buscadores a perderse, no a encontrarse, porque cuando te pierdes de verdad, descubres que no hay lugar donde no esté el amado. Esa es la paradoja. El que se rinde, encuentra. El que insiste, se aleja. El amor no resuelve tu vida, la disuelve. No se trata de añadir luz a la oscuridad, sino de reconocer que ambas son la misma danza. Cuando dejas de luchar con tus emociones, ellas se transforman en mensajeras. El miedo se vuelve maestro, la ira se vuelve impulso, la tristeza se vuelve oración. Nada necesita desaparecer, todo necesita ser visto. ¿Sabes por qué Rumi usaba la metáfora del vino divino? Porque el vino no enseña, embriaga. El conocimiento que no te transforma no es conocimiento, es decoración mental. Pero el saber que atraviesa tus estructuras, ese que te hace llorar sin motivo, reír sin sentido y amar sin razón, ese sí viene del amado. Es el vino de la conciencia. El silencio interior no se logra, se recuerda. No hay técnica para alcanzarlo, solo disposición para detener la guerra interna. Cuando dejas de querer ganar, el silencio aparece, y en ese silencio escuchas que nunca estuviste solo. Cada instante de tu vida fue una conversación entre tú y el infinito, disfrazada de circunstancias. El ego quiere despertar, pero el alma ya está despierta. Por eso el trabajo no es iluminarte, sino desilusionarte. Desilusionarte de todo lo que creíste ser, de todo lo que creíste necesitar, porque el despertar no te da poder, te da paz, y en esa paz todo lo que buscabas viene hacia ti sin esfuerzo, como si la vida por fin te reconociera. No temas al vacío que sigue a una revelación. Es la pausa necesaria para que lo nuevo se acomode. Rumi decía que el alma necesita espacio para respirar después de cada expansión. Ese vacío no es ausencia, es preparación. Allí se siembra la próxima comprensión. Aprende a amar ese espacio entre lo que fuiste y lo que estás por recordar. El verdadero despertar no ocurre cuando entiendes algo nuevo, sino cuando lo que creías se deshace. Es un colapso silencioso dentro de la mente, un punto en el que el conocimiento se vuelve inútil, porque aquello que llamas saber es solo una forma sofisticada de protegerte de la verdad, y la verdad, cuando llega, no pide permiso. Atraviesa, arranca las capas de identidad que has cultivado hasta que solo queda una mirada sin dueño, observando el todo y la nada. Rumi decía que el amado no necesita ser buscado, porque es el buscador y el camino. Pero pocos comprenden lo que eso significa. La mayoría busca a Dios con la misma lógica con la que busca el éxito, como si fuera algo que conquistar. El paradoxo es que cuanto más intentas encontrar lo divino, más se aleja, porque la búsqueda aún carga el ego. El amado solo se revela cuando percibe que has renunciado a buscarlo, no por desinterés, sino por rendición. La rendición no es desistir, es morir despierto. Y no hay nada más aterrador para el ego que la muerte en vida. Por eso casi todos huyen cuando el despertar comienza a doler. Pero Rumi enseñaba que el sufrimiento es el bautismo del amor. El fuego que consume al yo ilusorio no es castigo, es purificación. No eres destruido, eres revelado. El alma no se quema. Lo que arde es todo lo que no eres tú. El error es pensar que la iluminación es un estado constante de paz. A veces es tormenta, a veces es silencio, a veces
es un vacío insoportable. Pero el vacío no es ausencia de Dios, es el espacio que Él abre para entrar. Cuando sientes que lo has perdido todo, es porque lo divino te está vaciando de ti mismo. Y es allí, en el punto donde ya no hay nadie para controlar, donde algo despierta. La mente busca entender el misterio, pero el misterio no cabe en la mente. Es lo que está mirando detrás de ella. No piensas lo divino, lo percibes. La conciencia no es una herramienta, es el propio campo donde todo sucede. Por eso, el despertar no es añadir nada, es restar. El verdadero maestro no te da respuestas, te roba certezas. Y es en ese robo donde nace la libertad. Cada vez que intentas mejorar espiritualmente, estás reforzando al personaje que quiere evolucionar, pero el despertar no mejora al personaje, disuelve el escenario. No hay nadie que evolucione, solo la vida reconociéndose en movimiento. El ego espiritual es la última trampa, la más sutil. Se viste con el manto de la luz, pero aún teme a la oscuridad. Y mientras haya miedo, no hay despertar. Rumi decía, más allá del bien y del mal, hay un campo. Allí te encontraré. Ese campo es la conciencia sin juicio, donde el bien y el mal pierden sentido, y lo que queda es el puro ser. La mente moral intenta entenderlo, pero el corazón silencioso lo vive. La libertad espiritual no consiste en hacer el bien, sino en trascender el dualismo. Cuando ves lo divino incluso en lo que te hiere, algo cambia para siempre. El amor, en su forma más pura, no es emoción, es percepción, es la mirada que ve la unidad detrás de todas las formas. El amor humano quiere poseer, el amor divino disuelve. No elige, no compara, no espera retorno, simplemente es. Y cuando lo tocas, ni siquiera sabes si eres tú quien ama o quien es amado, porque el amor es el propio campo donde todo respira. Muchos creen que el camino espiritual es ascender, pero Rumi mostraba lo contrario. Es descender, descender al corazón, al cuerpo, a la sombra. La ascensión sin descenso es fuga. Solo quien desciende a las profundidades de sí mismo encuentra el portal que conduce a la luz. Por eso el verdadero maestro no te eleva, te sumerge, te hace ver lo que nunca quisiste mirar. Y es allí donde se encuentra el oro. Lo que llaman oscuridad interior es en realidad la luz que el ego aún no soporta. Cuando la conciencia se expande, ilumina lugares olvidados dentro de ti. El dolor no proviene de la luz, sino de la resistencia. Cuanto más luchas contra lo que sientes, más lejos estás de ti. Aceptar es la forma más elevada de valentía, porque aceptar es decir sí incluso a lo que no entiendes. El sufrimiento humano surge del intento de controlar lo incontrolable. La vida no pide control, pide sintonía. Cuando dejas de imponer ritmo, ella te conduce en el compás perfecto. Pero el miedo quiere garantías, y lo divino solo ofrece misterio. La fe no es creer que todo saldrá bien, es percibir que todo ya está bien. Y lo que parece caos es solo el orden danzando de una forma que aún no comprendes. La mente quiere respuestas rápidas, pero el despertar es un proceso orgánico. Sucede por capas, como una flor que se abre sin prisa. Si intentas forzarla, rompes los pétalos. Por eso, el silencio es el maestro más sabio. Es en él donde ocurre el florecimiento. Rumi decía que el jardinero no tira de las flores para hacerlas crecer, solo asegura que el suelo esté vivo. La presencia es ese suelo. No hay práctica más poderosa que estar aquí, sin expectativas, sin análisis, sin huida. Cuando estás totalmente presente, el alma comienza a hablar. Y no habla con palabras, habla con vibraciones, intuiciones, impulsos sutiles. El despertar es aprender a escuchar lo que no se dice y percibir que lo que llamabas intuición es el lenguaje secreto de lo divino. El error de la mente moderna es creer que la conciencia es esfuerzo, pero el esfuerzo viene del ego. La conciencia es descanso. Es el momento en que dejas de intentar ser alguien y te permites ser lo que ya eres. El despertar no exige más energía, devuelve la energía que se gastaba en resistencia. Y cuando eso sucede, el simple acto de respirar se convierte en una oración. No estás separado de Dios,
Esa es la mayor ilusión de la humanidad. La distancia entre tú y lo divino es solo el pensamiento de que hay distancia. El amado nunca se fue. Fuiste tú quien se distrajo. Y el reencuentro no es un viaje, es un recordar. Por eso, Rumi decía, no golpees la puerta, siempre ha estado abierta. El despertar es simplemente darte cuenta de que ya estás dentro. El silencio del que tanto hablaba Rumi no es ausencia de sonido, es presencia absoluta. Es cuando el ruido interno cesa y percibes que todo es el mismo sonido. El sonido de Dios respirando a través de las formas. Cuando escuchas con el corazón, incluso el ruido de la ciudad se vuelve mantra, porque el verdadero silencio no depende del entorno, nace desde dentro. La libertad espiritual no es escapar del mundo, es habitarlo sin ser poseído por él. Es caminar entre los ruidos y aún oír el llamado. Es ver el dolor y aún sentir amor. Es perderlo todo y seguir entero. Cuando el mundo ya no te controla, lo divino puede actuar a través de ti. Y en ese instante, lo que antes parecía normal se vuelve sagrado. Te has dado cuenta de que toda enseñanza profunda comienza con una pérdida. Perder el control, perder el sentido, perder la fe. Así es como el ego se desmantela, y cada pérdida en el fondo es una apertura. Lo divino usa el colapso como herramienta de expansión, porque cuando todo se derrumba, lo que queda es lo esencial. Y lo esencial siempre ha sido indestructible. Hay algo en ti que nunca nació y nunca morirá. Esa es la parte que observa todo sin confundirse con nada. El despertar no consiste en alcanzar ese estado, consiste en recordarlo. Y cada vez que lo reconoces, algo dentro se realinea, como si el universo te mirara de vuelta. Esa mirada mutua es el verdadero encuentro con Dios. Cuando el alma despierta, no lo hace con ruido ni con fuego, sino con una especie de ternura devastadora. Es un temblor silencioso, como si algo eterno dentro de ti respirara por primera vez. No hay campanas, no hay ángeles descendiendo, solo una certeza suave que arde sin consumir. Comprendes que toda tu vida fue una conversación secreta con el amado, incluso cuando creías que él te había olvidado. Todo lo que dolió era una pregunta, y cada lágrima fue una respuesta que no supiste leer. Ahora entiendes, el lenguaje de Dios no es el de las palabras, sino el del silencio entre ellas. Y justo cuando crees haberlo entendido, Él cambia de forma. El amado nunca se deja atrapar por la mente. Si crees haberlo encontrado en una idea, desaparece en una sensación. Si crees haberlo visto en un rostro, se oculta en el viento. Rumi decía, el amado es un océano que no puede ser contenido ni siquiera por el deseo de amarlo. Por eso, cuando el alma se abre, no busca poseer, busca ser poseída. No intenta comprender, se entrega. No trata de encontrar sentido, se disuelve en el sentido mismo. A veces el silencio se vuelve tan profundo que asusta, pero ese miedo no es tuyo, es del ego que siente que está muriendo. El alma no teme al vacío, porque sabe que allí está su hogar. La mente busca definiciones, el corazón busca experiencia. Por eso el amado se revela solo cuando estás cansado de buscar. Cuando dejas caer la espada de tus pensamientos, Él se acerca, descalzo, y te mira sin palabras. Es ahí cuando recuerdas que nunca hubo distancia, solo el juego del olvido que te permitió volver a amar. Y de pronto, la vida cotidiana se vuelve mística. Lo simple se convierte en sagrado. La luz de la mañana ya no ilumina solo el mundo, ilumina tu interior. El aroma del café, el roce del viento, la risa de un desconocido, todo es Él, todo te habla, todo canta su nombre. El alma despierta cuando deja de separar lo espiritual de lo humano, porque el amado no vive en los templos, sino en la respiración, en la imperfección, en el latido. Cada error, cada caída, cada duda, eran parte de la coreografía divina que te trajo hasta aquí. Pero dime, ¿qué pasaría si el silencio que escuchas ahora no fuera ausencia, sino la voz del amado, esperándote detrás del pensamiento que estás a punto de tener? ¿Y si cada respiración que tomas fuera un recordatorio de que Él ya está aquí, en este mismo instante, disfrazado de ti mismo? El desierto que antes te parecía vacío, ahora respira con un sentido secreto. Cada grano de arena, cada sombra, cada soplo del viento,
es el mismo amado disfrazado de instante. La herida que dolía se ha vuelto portal. El fuego que ardía era un espejo. Ya no hay distancia entre lo que buscabas y lo que eres. Rumi susurra desde dentro. El viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia el centro del corazón, donde Dios se oculta detrás de tu propio nombre. Y cuando el alma reconoce que el vacío era un abrazo disfrazado, algo en ti se disuelve y permanece. No hay separación, solo el juego divino de olvido y recuerdo. La danza continúa, invisible, suave, eterna. Cada respiración se convierte en oración, cada mirada en un verso. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. El amado te llamó con el eco de su silencio. Escúchalo. La rosa no pregunta por qué florece, simplemente se abre. Que así se abra tu ser ante el misterio. No porque busques entender, sino porque ya no puedes resistir el perfume del amor. La puerta está entreabierta y el amado espera. ¿O acaso eres tú quien lo espera a él? Hazte miembro del canal y entra al círculo íntimo de los buscadores de Rumi. Accede a enseñanzas ocultas, meditaciones secretas y el perfume vivo del sufismo. Suscríbete y permanece en este jardín del alma. Aquí no hay seguidores, solo almas recordando su origen. El amado sigue bailando en el silencio y a veces te encuentra justo aquí, entre una palabra y un suspiro.